Hola amigas, hola amigos, gracias por estar nuevamente en sintonía de nuestra plataforma La Mesa Redonda. Les saluda Sergio Marín Cornavaca. Hoy estamos empezando formalmente el mes y después de Semana Santa, porque hoy es lunes 5 de abril del año 2021. Transcurrido este mes, empieza el plazo fatal para Daniel Ortega, para la dictadura. Plazo fatal que fue impuesto por la última asamblea de la Organización de Estados Americanos, la OEA, donde le indica más bien, le conmina a la dictadura a dar pasos concretos para las elecciones, para que las elecciones del 2021, noviembre de este año, sean totalmente transparentes, en un clima de libertad, en un clima, ¿verdad?, sin represión, ¿verdad?, y con observación internacional. De este tema específicamente y de otros que tienen que ver con la dinámica de la unidad, ¿verdad?, que tanto anhela el pueblo de Nicaragua, vamos a conversar con Tamara Dávila, integrante del Consejo Político de la Unidad Nacional y también integrante de la Coalición Nacional. Bienvenida, Tamara, es un gusto poder saludarte. Espero que tus vacaciones, si las hubo, hayan sido totalmente reparadoras por la gran actividad que ustedes realizan en el Consejo Político. Muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a vos y a tu programa y al periodismo independiente que lleva información veraz al país y a nuestra ciudadanía. Bueno, empiezo por preguntarte, estaba hablando yo del plazo que tiene la dictadura. ¿Cómo valora la Unidad Nacional el avance o consideran ustedes que existe algún avance en ese sentido? La dictadura ha dado algunas declaraciones a través de sus personeros o de sus operadores. Ha dicho, para que lo tengamos en claro, ha dicho que si acaso hay un diálogo nacional, será después de las elecciones. Después otro personero, que es Bayardo Arce, dijo en una entrevista que en efecto iban a haber algunas reformas técnicas, que nada tiene que ver con lo que ha dicho la OEA. A juicio tuyo, Tamara, ¿cómo está esa situación de las reformas electorales por parte de la dictadura? Bueno, la dictadura definitivamente no tiene ningún interés en ceder un ápice a esas reformas o a las condiciones habilitantes que tiene que ver con las libertades de movilización y de las presas y los presos políticos. Sin embargo, las presiones internacionales están. Tenemos expresiones concretas como por ejemplo el informe de denuncias de derechos humanos hace unas 2 semanas a través de su alta comisionada Bachelet. Tenemos también la ley Renacer impulsada también por Estados Unidos y las expresiones de preocupación de la comunidad de la Unión Europea y también del gobierno de Estados Unidos. Es decir, creo que esas iniciativas y esas presiones en el marco internacional van a ser trasladadas al escenario de la OEA y ahí van a haber presiones concretas. Régimen que sabemos que solo así actúa, solo actúa bajo presión y al límite de la navaja. Entonces las cartas en ese escenario se han venido tirando a favor de unas reformas y de unas sanciones vinculadas es decir, o ceden reformas o vienen más presiones para el régimen y sus personeros más cercanos. Y eso va a ser definitivamente trasladado al terreno de la OEA en el próximo mes probablemente. Y ahí el régimen va a tener que tomar decisiones, ¿verdad? La presión va a seguir. Yo confío en que sí, hemos tenido indicios positivos a nivel internacional en esa línea y a nivel nacional, pues al menos desde la Unidad Nacional y desde el espacio en el que la unidad participa, que es la Coalición Nacional, seguimos insistiendo en la necesidad de una alianza electoral,
pero seguimos también organizándonos y fortaleciéndonos en medio de un contexto de mucho asedio y de mucha represión, efectivamente. No ha habido hasta ahora ninguna señal, ¿verdad? Porque, a ver, siempre se habló o ha sido un modus operandi de los políticos tradicionales que aprovechando las vacaciones, es decir, el distensionamiento que se da en la sociedad, los medios de comunicación se desactivan. No hubo ningún acercamiento entre personeros de la dictadura y la coalición o los grupos opositores. Se rompió esa tradición en Nicaragua. Pues no tengo buenas noticias que dar en ese sentido, no han habido avances, ¿verdad? De que ese diálogo entre los dos bloques pues se dé, desgraciadamente, pero desde la unidad y desde la coalición seguimos abiertos a que eso sea posible y sea una realidad, porque sabemos que es precisamente eso a lo que le teme el régimen y es precisamente eso lo que más le conviene al régimen, que aquí no haya unidad, que vayamos divididos y que él pueda legitimarse en unas eventuales elecciones en noviembre de este año. Lo hemos preguntado hasta la saciedad. A veces hasta caemos mal en el sentido de que no tenemos nosotros la forma de conocer qué realmente impide la unidad. Lo hemos dicho insistentemente. Una vez más te lo voy a decir porque vos sos una de las integrantes, tal vez una de las más beligrantes en el Consejo Político de la Unidad, que ha estado muy cuestionado los últimos días. De ese cuestionamiento vamos a hablar enseguida, pero realmente ¿qué impide la unidad? Una pregunta cansona, ¿verdad? Insistente, pero quiero que la gente tenga testimonios y que quede registrado con ánimo de historicidad qué impide o quiénes impiden la unidad de los grupos opositores. Bueno, yo creo que en primer lugar, Sergio, tenemos una cultura muy antidemocrática y no lo digo yo, lo dicen también investigaciones recientes. La última que lanzó Funides habla de eso, ¿no? De una cultura muy vertical, de poca consulta, de una cultura en donde pues el caudillo hay una tentación hacia el autoritarismo y el caudillismo, ¿verdad? Y no abrirse a esos más amplios y de consultas. Entonces, yo creo que mucho de eso está primando en algunas personas que lideran espacios de oposición, ¿no? Es decir, en la medida en que yo abro la posibilidad y me integro con otros, en esa medida también tengo que ceder, tengo que escuchar, en esa medida también no puedo imponer porque tengo que cabildear mi opinión o mis posiciones pues con los otros a los que con los que estoy compartiendo. Y esa no es la práctica política en Nicaragua, ni ha sido tampoco la práctica de los distintos espacios de oposición. No es fácil, pero yo creo que necesitamos entender que si queremos salir de la dictadura, necesitamos unirnos, que el afán por controlar, el afán por no compartir mi poder, ni tampoco dialogar con otros, lo único que hace es mantener a la dictadura a flote. Si nosotros no cambiamos esa forma de establecer nuestro poder, pues vamos a seguir teniendo una historia que se va a repetir. Y al menos desde la Unidad Nacional estamos convencidos en que somos distintos, en que pensamos distinto, en que tenemos distintos intereses, pero que en este momento salir de la dictadura tiene que ser el principal objetivo y nadie puede solo. Quien cree que pueda solo, pues está apostando
a convivir con la dictadura y no a salir de ella. Aquí hay algunas trampas que te está poniendo, digamos, las circunstancias. El terreno está bastante minado. Por un lado, la dictadura está jugando a promover esta división de los bloques opositores o de los grupos opositores por un lado. Es inconcebible realmente que no se haya alcanzado una unidad después de 3 años de los sucesos de abril. Y tiempo ha habido y condiciones han habido a pesar de las adversidades que la dictadura ha impuesto. Lo otro es que, bueno, estamos estancados, se siente que estamos en un panorama de estancamiento, no hay avance. La dictadura no se abre frente a las reformas electorales que son vitales para saber si estos bloques opositores van a participar en las elecciones. Ustedes participarían como bloque opositor llamada Coalición Nacional en unas elecciones donde la dictadura no permita, digamos, las reformas adecuadas, las reformas que le garanticen al pueblo de Nicaragua la transparencia, la libertad para poder ir, la seguridad para poder acceder a las juntas receptoras de votos, ¿verdad? Y para que tenga constancia, certeza de que su voto realmente va a ser contado y bien contado. Bueno, quiero responder en dos tantos a tu pregunta y a tu análisis. En primer lugar, ciertamente hay mucha desesperanza, ciertamente hay una sensación de que abril, la lucha por democratizar el país, porque haya justicia para esos más de 400 asesinados desde abril 2018, el que haya justicia para esos campesinos que siguen siendo asesinados en el norte del país, el que haya también justicia para los presos y las presas políticas, es decir, todas las demandas de abril tienen que seguir estando presentes. Y yo creo que el hecho de que el pueblo nicaragüense siga poniendo como ejes rectores de cualquier plataforma política o de oposición en este país. Esos temas no es de menos y no es positivo. Entonces, ciertamente el régimen no está dando muestras, pero nunca él ha dado muestras. Todo lo que hemos logrado estos años, la liberación de los más de 1000 presos y presas políticas en estos 3 años, pues lo hemos logrado a punta de presión como oposición y de gestiones en unidad con distintas fuerzas dentro y fuera del país. Y yo creo que eso no podemos menoscar, digamos, el clamor de este pueblo que no está queriendo repetir la historia, que no quiere más impunidad, un pueblo que quiere justicia y un pueblo que quiere verdad. Y creo que eso es positivo, le toca, y esto es lo que yo quiero vincular a tu pregunta, le toca a todos la población nicaragüense y a las distintas plataformas de oposición, sobre todo en un contexto como en el que estamos, seguir tratando para que realmente haya aislamiento de la dictadura. La dictadura no quiere eso. La dictadura está dando a que aquí vayamos divididos y que aquí ya borró mi cuenta nueva. Eso es lo que la dictadura quiere. Eso no es lo que queremos desde la Unidad Nacional y eso no es lo que quiere la mayoría del pueblo. Pero para esto necesitamos efectivamente, como vos decías, plantearnos la pregunta de ¿vamos a ir a un proceso electoral si no hay condiciones? Bueno, en ese proceso estamos y de Unidad Nacional lo que hemos dicho es, nos estamos preparando para el escenario electoral, entendiendo que ese escenario es quizás, Sergio, la única oportunidad concreta que estamos teniendo en estos 3 años. No lo porque tenemos que trabajar en esas condiciones, pero es quizás la única posibilidad concreta de salir de la dictadura y creemos que no la podemos desperdiciar, pero y por eso vamos a preparar como que si vamos a elecciones, porque si hay condiciones, vamos a ir y tenemos que estar listos. Y si no hay condiciones, también tenemos que estar listos para denunciar
al régimen. Y eso tampoco lo hemos dejado de hacer, no hemos dejado de trabajar a pesar de la represión en la organización territorial. Y creo que ese también es otro aspecto positivo. La gente está más organizada que antes y está más clara de qué quiere para Nicaragua y para el país. Y sobre la decisión de si ir o no a elecciones, creo que esa es una decisión que al menos como Unidad Nacional vamos a estar tomando después de mayo. En este momento hemos dicho como Unidad Nacional, y es lo que estamos también diciendo dentro de la coalición, que dicho sea de paso, Sergio, también con sus debilidades y con todos los señalamientos que deben hacer, pero es una plataforma que aglutina a sectores totalmente distintos y creo que es la plataforma más amplia y diversa. Ahí tenés a contras, ahí tenés a liberales, ahí tenés a movimientos civiles como el movimiento campesino. Es decir, esa también con sus dificultades es el principal flanco de ataque, porque es el principal factor de unidad y el que ha mostrado más para salir de Ortega en unidad. Entonces, en esa línea sobre el tema electoral es una decisión que vamos a tomar después de mayo. Nosotros estamos haciendo todo para enfrentar a Ortega en un panorama electoral, en términos organizativos, internamente la unidad, también estamos en una serie de procesos internos y de consultas democráticas, como que sí vamos, pero la decisión corresponde tomarla de mayo, que es cuando creemos que vamos a tener el panorama más claro sobre las reglas y sobre las libertades. Eso me lleva a una consulta que te voy a hacer en términos inmediatos. Algunos analistas políticos, no uno, varios analistas políticos, en el programa con sus matices han coincidido en plantearnos un escenario. Y es el siguiente. Estos grupos opositores, uno de estos analistas dijo que él no ve bloques opositores, que él ve grupos opositores. Entonces, uno de estos grupos opositores, que son los que se han mostrado renuentes y han ninguneado, inclusive lo han expresado públicamente, que ustedes como coalición no existen, y han ponderado demasiado la tenencia de una casilla. En ese sentido también han ninguneado a los que tienen otra casilla, me estoy refiriendo al PRD. Bueno, si esa intransigencia, ¿verdad?, persiste, no habrá unidad de grupos opositores. Lo más que puede haber es desconcierto, ¿verdad?, y ganas de echarlas todas. Entonces, en ese escenario, ¿creen ustedes como unidad que pueden hacerse sumamente atractivos para retomar el grito de abril y darle la batalla a Daniel Ortega en las elecciones? Primera pregunta en este escenario. Y lo otro es que si el otro grupo decidiera asumir cualquiera de las ofertas que haga la dictadura en términos de reformas electorales, que a ustedes no les parezca, pero que ellos las asuman, ellos irían a elecciones. ¿Cómo queda ustedes, cómo queda la coalición en este panorama? Despejarnos, por favor, esas dudas. Bueno, yo creo, Sergio, que aquí más que qué va a pasar si no hay unidad es qué debemos hacer para que haya unidad. Todavía hay chances y necesitamos seguir mostrando apertura y además disposición para que esa unidad se dé. Entonces, yo que desde la Unidad Nacional seguimos creyendo que en primer lugar tenemos que poner a Nicaragua y Nicaragua no puede sobrevivir con la dictadura. Sergio, aquí lo más importante es vos, yo, la mayoría del pueblo nicaragüense vamos a poder estar tranquilos en nuestras 5 años más si Ortega se queda. Entonces, si la respuesta es debemos seguir forzando y haciendo todo lo para que aquí haya una alianza electoral entre los dos grupos de oposición que existen. Por supuesto que el régimen no es lo que quiere y por supuesto que esa es la estrategia del régimen, que no haya unidad
dividiendo, seguir atacando. Aquí el único culpable es Ortega y por tanto tenemos que entender que perdemos, somos el pueblo nicaragüense. No es un grupo u otro. Y por eso, Tamara, disculpame una pregunta de rigor en este caso, pero cuando decís que el culpable es Ortega, Ortega pretende la desunión, pero yo no ubicaría personalmente a Ortega como culpable de esa falta de unidad. Ahí hay otros culpables. ¿Quiénes son esos otros culpables? Bueno, y de ahí el otro bloque, el bloque de la Alianza Ciudadana, no, pues no ha querido tener un diálogo, ¿verdad? Nosotros como unidad y desde la coalición seguimos insistiendo en eso, aunque seguimos también preparándonos para fortalecernos internamente. Es decir, lo que estoy intentando transmitir, Sergio, es que todavía hay una oportunidad para seguir presionando desde todos los flancos, desde el territorio, el barrio, la comarca, para unirnos con las otras expresiones de partidos y de organizaciones local, desde el periodismo independiente, para seguir forzando a que aquí pongamos como eje de cualquier acción la salida del régimen y como espacios de oposición para seguir mostrando apertura. Todavía hay margen y ese margen no lo podemos desaprovechar, no podemos dar por muerta esa posibilidad. Ahora, si aquí eso no se logra, de aquí a mayo, o de aquí que ya se abra el calendario electoral que va a tener que abrir el régimen, sí o sí, y se tengan que inscribir los partidos políticos y no logramos que haya una alianza electoral, pues aquí toca decidir si vamos a dar la pelea solos, pero hasta el momento, como Unidad Nacional, hemos dicho, queremos dar esta pelea y queremos darla, ojalá en una alianza electoral. Y a eso seguimos apostando. Y cuando yo te digo que tenemos que decirlo, es no solamente las plataformas de oposición, es la ciudadanía en general. Es decir, tener que hacer un proceso en donde la ciudadanía sienta que si se decide ir a unas elecciones divididos, que aquí va la apuesta de abril y que la gente no es idiota, Sergio, la gente logra ver quiénes son los que no quieren unidad y quiénes son los que no quieren salir. Entonces, para la unidad nacional, los procesos democráticos en un contexto tan polarizante como este son claves y nosotros tenemos como unidad nacional que prepararnos como si vamos y estar listos como si vamos, pero la decisión no la tenemos que tomar en este momento. No hay urgencia de tomar esa decisión hasta el momento, porque hemos dicho que estamos peleando por unas reformas electorales y por unas condiciones habilitantes. Y esa pelea la seguimos dando. No hay semana en que no nos reunamos con embajadas o con actores internacionales para que haya presión. Y no hay semana en donde las distintas organizaciones de nicaragüenses en la diáspora y en el exterior estén también metiendo presión. Esa es la presión que tenemos que meter en este momento, también para que haya unidad. Si eso no se logra, tendremos que decidir qué hacer, pero no podemos dar la batalla por perdida, porque necesitamos salir de Ortega. Es lo que yo te decía. Cuando yo te decía que Ortega es el culpable, claro que es el culpable de esta situación. Si a él le conviene, hemos dividido. Entonces, que la población juzgue. Si por un lado tenés a un Ortega que te quiere dividido, porque dividido, pues sus votos cuentan más, ¿verdad? Y por otro lado, tenés a una parte de la oposición que no quiere y que baila y que al parecer está también apostando porque no haya unidad, porque se cree que pueden solo, pues tenemos que ejercer presión y ese es el momento en el que estamos. Y cada persona tiene que usar su metro cuadrado, Sergio. Aquí todos podemos hacer algo, ese es el punto. Cada persona en esta nueva Nicaragua debe usar su metro cuadrado para presionar al régimen, para con la comunidad internacional y para presionar a la oposición a que haya un diálogo, una alianza electoral que permita salir de Ortega, porque muchos en este país podrán seguir viviendo con Ortega, pero la mayoría no.
la gran mayoría no vamos a poder vivir 5 años más con Ortega, ni tener nuestro plato de comida, ni tener, ¿vos crees que los familiares de víctimas van a tener posibilidades de seguir viviendo con el asedio con el que han vivido estos 3 años, 5 años más? ¿Vos crees que los trabajadores y trabajadoras vamos a seguir teniendo empleo con este clima para inversión e inyección de la economía? No va a haber clima. Entonces, es decir, aquí se trata de que todos y todas usemos nuestro metro cuadrado de poder para presionar que haya una alianza electoral y reconocer que si el régimen no quiere unidad, pues esa es la estrategia, luchar porque haya unidad. Voy a trasladarme nuevamente a uno de los escenarios que han expuesto analistas en este programa. Con relación a eso que estás explicándonos, Tamara, bueno, sencillamente, si las reformas ustedes no las aceptan como bloque opositor, pero el otro bloque opositor decide que con esas reformas o maquillaje de reformas ellos pueden participar porque van a ganarle supuestamente a Ortega, sencillamente van a las elecciones, aunque este grupo se quede fuera, me refiero a la coalición, pero ese otro bloque perfectamente puede decir que el régimen les está dando las condiciones mínimas, ¿verdad?, para poder participar y se hace el alboroto, ¿verdad?, y se van a las elecciones. Pueden haber resultado A y resultado B. El resultado A es que gane Ortega, ¿verdad?, pero esa es a conveniencia de Ortega, de acuerdo a lo que él ve en el contexto internacional y a la correlación de fuerza. Si él ve, por ejemplo, que le conviene ganar, deja como segunda fuerza en los poderes del Estado, ¿verdad?, en todos los poderes del Estado a este grupo opositor, ¿verdad? Y si Ortega ve que no va a ganar, puede quedar en el segundo lugar y le otorga el gane a esta fuerza. Sencillamente se quedan postergados los sueños y los anhelos de miles de nicaragüenses que no quieren ese orteguismo sin Ortega. Eso está claro, pero ¿cuál va a ser el punto detonante para que ustedes adviertan y pasen a una etapa de comunicación más efectiva una vez que se desarrolle este escenario que es latente, pues? Pero además, la comunidad internacional, la Unión Europea, los Estados Unidos, la OEA, ha hecho su trabajo. El pueblo de Nicaragua parece que quiere un liderazgo más portentoso que le indique qué acciones debe ejecutar para empezar a inclinar, ¿verdad?, empezar a mover el ajedrez que se está dando. Y eso no lo hemos visto. ¿Qué pasa con ello? Bueno, yo lo que creo es, y volviendo también a tu reflexión y a lo que yo decía anteriormente, Sergio, es que aquí el espíritu de abril, que tiene que ver con democracia, con justicia, con libertad, sigue vivo, Sergio. Y aquí no puede depender el futuro de este país de unas fuerzas políticas. Aquí tiene que haber una lucha frontal contra el régimen, que la vamos a vivir en el panorama electoral. Yo te digo, si aquí hay unidad de las fuerzas de oposición, pero no hay reforma, por supuesto que le ganamos a Ortega. Por supuesto que le vamos a ganar. Yo estoy segurísima de eso. Si hay unidad de las fuerzas de oposición, aún sin reforma, estoy segura que ganamos. Ahora, si no hay unidad de las fuerzas de oposición, ¿qué digo? Seguimos abiertos desde la unidad y desde la coalición a que sí se logre, pero si no se logra y hay unas reformas mínimas y cosméticas, la vamos a tener más difícil. Pero hay que decidir si vamos a dar o no esa pelea en ese terreno en función de esa reforma. Si no hay observación electoral, por ejemplo, de los internacionales. Es decir, estamos en un terreno muy especulativo, Sergio, eso es lo que te estoy tratando de decir. Y el terreno muy especulativo no solamente pasa porque las fuerzas de oposición aún no se unen, lo cual es totalmente cierto, sino que también pasa porque hay un proceso internacional de presiones para que el régimen ceda unas reformas, pero todavía no sabemos cuáles van a ser esas reformas. Me explico. Entonces, en este momento, la especulación
que no ayuda, que saca del eje actividad principal, que es seguir presionando para que haya unidad y seguir entendiendo que la estrategia del régimen es que no se logre la unidad, ¿verdad? Es decir, si aquí hay unidad de la fuerza de oposición, Ortega sabe que pierde. O sea, lo más probable es que hayan unas reformas mínimas, pero entonces tenemos que ver cuáles van a ser esas reformas para tomar esas decisiones. Ahora, el trabajo organizativo, claro que se está dando, Sergio, por supuesto que se está dando, yo te digo, desde la Unidad Nacional hemos crecido organizativamente en casi todos los municipios del país. ¿Eso es público? Pues no, porque hay un asedio tremendo a todos los liderazgos y hay también mucho miedo si el régimen ha sido efectivo en eso, y eso no lo podemos negar. Ha habido un asedio tremendo a cualquier persona que se organice, pero lo hemos estado logrando y la coalición también ha estado creciendo en términos organizativos. No hemos dejado de unirnos a nivel municipal con las distintas estructuras, ya se están conformando comités municipales, pero eso, estas no van a ser, no es un año normal electoral, Sergio, es un año en donde hay que promover para que haya unidad, en donde hay que presionar a todos para que hayan unas mínimas reformas. Por ejemplo, observación electoral es elemental, es decir, es elemental. Y por otro lado, seguir trabajando en la organización territorial para poder estar fortalecidamente, orgánicamente fortalecidos para tomar esas decisiones con un pulso más cercano a la realidad y no a las cúpulas, con un pulso más cercano a lo que la gente en ese momento sienta que es lo que debemos hacer. Y esa es nuestra apuesta en este momento. Seguimos como unidad nacional dentro de la coalición nacional, haciendo toda la presión para que hayan reformas y para que hayan condiciones habilitantes y movilización y libertad de expresión política de aquí a mayo. Si eso no lo logra a mayo, tenemos que pero mientras tanto, también nos seguimos organizando en cada territorio. Ese es el espíritu de abril. El espíritu de abril tiene que incluir un trabajo organizativo que ya puede ser por la represión, espontáneo, Sergio. La situación, el bloque opositor que ustedes representan entró en un proceso de selección de candidatos, ¿verdad? O de preselección de candidatos. Vamos a ir a un corte comercial, vamos a ir a mensajes porque tenemos un problemita técnico. Ya regresamos. Sabemos que la cédula de identidad es un documento que nos representa como nicaragüenses en todos los aspectos legales de nuestra vida, tomando en cuenta el contexto de ilegalidad, de corrupción y falta de transparencia de las instituciones gubernamentales, así como todas las irregularidades en el proceso de cedulación, emisión de cédula y falta de credibilidad en el padrón electoral. Es de suma importancia que tanto las reformas electorales como el proceso ordenado, transparente y creíble sea llevado a cabo con verdadero ahínco, participación y vigilancia de la ciudadanía. Ojo que está en ICEJA, cada quien con su previsión necesaria. Seamos responsables con nuestra identidad y tomemos por fin en nuestras manos el curso de nuestro país. Aquí quién dijo miedo, aquí nadie tiene miedo. Somos muchos más de los que nos gobiernan, no tenemos miedo. Sabemos que la cédula de identidad es un documento que nos representa como nicaragüenses en todos los aspectos legales de nuestra vida, tomando en cuenta el contexto de ilegalidad, de corrupción y falta de transparencia de las instituciones gubernamentales, así como todas las irregularidades en el proceso de cedulación, emisión de cédula y falta de credibilidad en el padrón electoral. Es de suma importancia que tanto las reformas electorales como el proceso ordenado, transparente y creíble sea llevado a cabo con verdadero ahínco, participación y vigilancia de la ciudadanía. Ojo que está en ICEJA, cada quien con su previsión necesaria. Seamos responsables con nuestra identidad y tomemos por fin en nuestras manos el curso de nuestro país. Aquí quién dijo miedo, aquí nadie tiene miedo. Somos muchos más de los... ¿Cómo
se puede recuperar la confianza de la gente para entrar en un proceso electoral que produzca resultados verdaderamente legítimos, verdaderamente creíbles para la gente, que sean de gran utilidad para el futuro de este país, aplicando reformas electorales que sean verdaderamente calificadas, no solamente por organismos internacionales, sino esencialmente por nosotros. Adiós, sobrino. Adiós, tía Maruca. Adiós. Y entonces, ¿cómo le llaman? Este negocito ha sido el sustento de mi hogar por más de 20 años. Así he podido sostener a mi familia, pagar la luz, pagar el agua, pagar la escuela y comprar la comida. El secreto está en la confianza que le doy a mis clientes. Buena pesa, buenos productos y el vuelto completito. Esa misma confianza es la que yo necesito para las elecciones que dicen que vienen. Si yo puedo dar el vuelto completito, yo también quiero que me respondan igual. ¿Qué te quiero decir? Pues que yo quiero que esas elecciones sean transparentes y bien pesadas. O sea, bien vigiladas y con reglas bien claras. Estamos teniendo problemas técnicos en esta transmisión en vivo y directo. El internet, parece que hubo un corte de energía eléctrica en el sector donde se encuentra Tamara. Le estamos mandando un nuevo enlace para que se conecte en breves momentos. Ella va a estar acá con nosotros. Por favor, no suspendan la transmisión. Ya la tenemos en línea. Vamos a seguir conversando, explicando, bueno, ¿qué pasó? ¿Te quedaste sin internet? ¿Te nos fuiste? Sí, parece que se fue, en efecto, Sergio, mi internet, y yo estaba inspirada hablando. Sí. Ok, entonces retomemos el hilo de la conversación. A mí me parece que era sumamente importante lo que estabas diciendo. Déjame preguntarte que ustedes han venido realizando un proceso de selección de candidaturas, ¿verdad? Lo ha venido llevando a cabo cada uno de los integrantes de la coalición nacional. Por ejemplo, la Unidad, que es la organización a la cual vos representás en este momento frente a estas cámaras, hizo su proceso y tienen como candidato a la presidencia de la República a Félix Maradiaga. El PRD hizo lo suyo y tiene como candidato a Miguel Mora. En los próximos días se anuncia creo que para el miércoles, el lanzamiento de la candidatura de Medardo Mairena, etcétera. Ya lo hizo George Enríquez. Pero en términos de los candidatos o candidatas a la presidencia de la República. También abrieron ustedes, tenemos entendido, un proceso de selección, más bien proceso de inscripción de personas que quieren ser diputados. Y los requisitos que ustedes habían puesto, corregime si me equivoco, era presentar un currículum vitae del candidato o de la persona que aspira a ser candidato, presentar un plan de gestión que no es más que ampliar qué haría por Nicaragua ese diputado, y tercero, tener una organización que lo respalde, que lo avale, que lo secunde. Corregime si estoy en lo correcto. Y entonces empezaron a hacer un proceso de inscripción. Después hubo filtraciones de esas listas y definitivamente en un grupo de WhatsApp de la unidad se hizo ahí un alborotito, un barullo, para ponerlo en perspectiva. ¿Qué pasó ahí? ¿Verdad? Esclarecernos el asunto, porque hasta el obispo de Matagalpa creo que se refirió, ¿verdad?, a la famosa lista. Y en las redes sociales también se ha movido mucho alrededor del tema de la lista de diputados. Están haciendo ustedes un acto por debajo de la mesa. Explícanos en qué consistió ese proceso. Sí. Con mucho gusto, Sergio. Mira, nosotros como Unidad Nacional estamos en un proceso democrático interno. Nosotros creemos de corazón que si queremos democracia para el país, tenemos que democratizar la casa.
y que democratizar la casa en términos concretos para la unidad nacional significa pues consultar, abrir los espacios de participación. Y en ese marco, como dije antes, nosotros como Unidad Nacional hemos estado preparándonos organizativamente para enfrentar a Ortega en un panorama electoral. Si vamos a ir o no vamos a ir, eso no lo vamos a decidir ahorita. Lo que hemos dicho es, nos vamos a preparar como que sí vamos. Después veremos, porque no queremos entrar en el panorama especulativo en este momento. Porque ahorita, como vos muy bien has dicho, las cartas no están dadas, no sabemos si reformas sí, si reformas no, no sabemos si cuáles sí, cuáles no, no sabemos todavía si vamos a lograr esa alianza electoral o no, entonces, pero nos estamos preparando. Internamente arrancamos con un proceso democrático de selección de candidaturas porque estamos comprometidos con la democracia. Y comenzamos con el proceso de inscripción de candidaturas a la presidencia. Y bueno, y ahí el único que se apuntó dentro de la unidad y cumplió con los requisitos fue Félix Maradiaga, y ahí es nuestro candidato. Ahora vamos con las precandidaturas a diputaciones. Y entonces abrimos un proceso interno para que quien quisiera dentro de la Unidad Nacional postularse como precandidato a esas diputaciones lo hiciera. Y ahora vamos a entrar a un proceso de elección interna para ver quiénes quedan. ¿Esos van a ser diputados? No, esos van a ir al proceso de consulta de la coalición, que es el otro proceso, en donde vamos a entrar en unas listas que van a ser consultadas a través de unas macroencuestas probablemente a finales de mayo, y ahí la gente va a decidir a quién quiere ver en esos puestos. No, y ahí también vamos a tener que decidir si vamos a ir a un proceso electoral sin condiciones si es que no la hay, o sin reforma si es que no la hay. Entonces, estamos, como digo, insistentemente desde la unidad, preparándonos para enfrentar a la dictadura en el terreno electoral. Y estamos también queriendo hacer procesos democráticos internos. Aquí la cultura del dedazo para la unidad nacional no funciona. Y por eso abrimos unos procesos internos amplios en donde quien quiso se anotó en la lista, y lo que tenían era que mandar unos requisitos, su cédula, un plan de gestión legal, etcétera. Y en esa línea, pues así nos hemos venido preparando. Pues ese ha sido más o menos el proceso interno. ¿Cómo va a terminar este proceso? Es decir, ¿qué viene después de este proceso? Bueno, ahorita, digamos, solo se abrió el proceso de postulaciones, que son las listas que ustedes vieron, que es un proceso interno. Ahora, internamente, a partir, pues, vamos a comenzar un proceso después de, probablemente a finales de abril, de elección interna, ¿verdad? Y también un sinnúmero de acciones vinculadas a que estas candidaturas muestren su compromiso con las demandas de justicia, de libertad, de no impunidad, internamente. Esto es un proceso interno. Y vamos a ver, pues, qué resulta de ese proceso. También estamos pensando si vamos a abrir una consulta más allá de la unidad para que la gente pueda también opinar si este le gusta más que el otro o si no lo conoce. Es decir, estamos también valorando distintas opciones, pero en este momento vamos a concentrarnos. En primer lugar, es un mes complejo. Abril, además, trae muchas heridas. Viene un tercer aniversario en un contexto muy difícil, y también queremos centrarnos, ¿no?, en cómo esta plataforma que se llama Unidad Nacional, pues piensa empujar la justicia, la libertad y la democracia en un marco de una Nicaragua sin Ortega. Pero a tu juicio, Tamara, ya esto es una pregunta personalísima, pues a tu juicio, ¿qué fue lo que ocasionó todo este revuelo de amagos que dicen que hubo censura
y que están haciendo un chanchullo, ¿verdad? ¿Quién lo generó? Yo creo que tenemos que asumir como unidad nacional que probablemente los mecanismos de comunicación, porque tenemos un boletín que lo pasamos a los medios, ahí habíamos anunciado, pues tenemos que mejorar en esos mecanismos de comunicación interna. Hubo ya efectivamente un error por parte de alguien del equipo, pero ya fue subsanado, un error en el chat de comunicación, pero creo que en general yo creo que tiene que ver con la cultura bastante caudillesca que tenemos, Sergio. No hay, yo creo que procesos de consulta interna y de democracia interna como los que estamos llevando en la unidad en un contexto de represión, pues son también un aspecto positivo y yo me siento orgullosa de eso, fíjate, Sergio, porque en medio de la represión, en medio del asedio a todos en nuestras casas, etcétera, pues estamos logrando hacer una consulta interna en donde el dedazo no sea lo que prime. Esa también es una forma de resistencia y desde la unidad lo vemos así. Se cometieron errores y creo que el error tiene que ver con no haberlo comunicado lo suficiente, porque sí se comunicó, digamos que estábamos en un proceso interno, pero tal vez no lo suficiente. Y por otro lado, el error pues de una persona en el chat de restringir la participación en ese chat, pero más allá de eso creo que tiene que ver con esta cultura, por un lado, tan caudillista que estamos enfrentando y que tenemos que romper, pero también con mucha incertidumbre. La mayoría de las personas se nos hace muy difícil también dentro de la unidad hacer el nexo entre vivir dignamente y tener unas elecciones limpias, por ejemplo, o tener unos diputados en una asamblea que realmente estén comprometidos con la dignidad de las personas, con la justicia, con la democracia, y cómo eso está vinculado con tu vida cotidiana, ¿no? Con tu derecho a poder acceder a las instancias públicas, cosa que no tenemos ahora. Es decir, el reto también está en que como ciudadanía logremos entender que la democracia no pasa solamente por un proceso electoral o de curules, sino también por personas que estén ahí comprometidas con Abril, con la justicia, con la no impunidad, con la defensa de derechos humanos, y eso en una democracia pues también pasa por unos procesos que en Nicaragua son muy complejos, porque tenemos una cultura muy caudillista, unos liderazgos políticos que han llevado a dictadores al poder y unas sociedades también muy polarizadas, ¿no? No hay tampoco mucha cultura del diálogo, es decir, todo eso se mezcla en un contexto también de mucha desesperanza. Sergio, la gente está perdiendo trabajo, pues la semana pasada cerró otra empresa, miles de mujeres a sus casas que eran sustentos de hogar, es decir, hay mucha desesperanza y el que organizaciones de la oposición como la Unidad estemos en este proceso interno, pues no necesariamente se entiende, y el reto, y quizás ahí está el problema, es en que nosotros podamos comunicar cómo para poder salir de esta dictadura, pues necesitamos a unas gentes que estén comprometidas con lograrlo, y quizás ese es el reto para la unidad en este momento y para mostrar que como plataforma no estamos apostando a la convivencia ni estamos apostando a seguir en la situación en la que estamos, sino a implementar procesos internos democráticos que le permitan a los mejores salir, desmantelar esta dictadura, que aquí hayan instituciones que no estén partidarizadas, que aquí cualquier mujer que sea víctima de violencia pueda ir a los juzgados, que aquí cualquier persona que quiera portar su bandera roja, azul y blanca, verde, naranja, no sea coercionado, que aquí todos podamos tener acceso a la educación, a la salud, a las vacunas. Es decir, eso pasa también por la institucionalidad democrática, y sabemos que es un proceso complejo, pero estamos decididos pues a dar esa batalla dentro de la unidad y a dar también esa batalla fuera de la unidad para lograr
que aquí nunca más se vuelva a repetir esta historia. Hacer en esos procesos de selección de candidatos. Tenemos entendido, ya lo han dicho en términos generales, que van a ajustar los mecanismos para la selección del candidato como bloque, es decir, como coalición nacional. Son, a ver, corregime, Félix, George, Medardo y Miguel. Esos son los inscritos, ¿verdad? Esos son. Estos cuatro tienen que medirse mediante encuestas masivas, mediante grupos focales, no sé si habrá, y mediante otros mecanismos que ustedes todavía no han dado a conocer. Siempre los procesos electorales en Nicaragua, si no son transparentes, si no son totalmente, digamos, llevados a cabo con ética, generan distanciamientos de los perdedores porque creen haber ganado. Ustedes están haciendo los mecanismos correctos para que esos resultados sean lo más correctamente posible, apegados a la transparencia. Estamos, Sergio, haciendo nuestro mejor esfuerzo porque así sea. Desde la Coalición Nacional esperamos tener esta semana, ojalá, solo nos hacen falta que firmen dos organizaciones a lo interno de la coalición, un acuerdo macro sobre este proceso. Porque, bueno, esa es otra de las razones por las que la unidad es difícil, porque tenés que consensuar con mucha gente y quizás eso pues no le guste a nuestros amigos de la Alianza Ciudadana, ¿verdad? Pero desde la coalición, pues estamos en primer lugar empujando un acuerdo macro sobre el proceso de selección de candidaturas, que incluye al menos 3 pasos. Y esperamos sacarlo y hacerlo público esta semana. El primer paso es un periodo de inscripción de precandidaturas, no solamente para la presidencia, sino también para diputaciones. Ya tenemos algunas personas que han dicho de la coalición que se quieren postular, los nombres que vos mencionaste, pero también Luis Fley dijo que él se iba a postular, firmó también el documento de Hagamos Democracia, y bueno, y hay que ver si hay alguien más que siente dentro de la coalición que podría ser el próximo o la próxima presidenta de este país. Entonces, lo primero es establecer ese periodo de postulaciones, ¿verdad? Segundo es, hay ese acuerdo que estamos intentando sacar esta semana y firmar por parte de todos, que vuelvo y repito, solo hacen falta 2 organizaciones para que lo firmen, es un proceso consultivo. Es decir, que por ejemplo, aquí tenés 6 candidaturas, digamos, tenés a George Enríquez, tenés a Félix, tenés a Miguel Mora, tenés a Luis Fley, bueno, tenés esos son, digamos, ahorita los 4, pero y si se me olvida alguien que me perdone, pero eso, y Medardo, excelente, y Medardo, perdón, y Medardo Mairena, tenés a estos 5 precandidatos de la coalición que entren a un proceso de consulta que no solamente va a ser de la coalición, Sergio, es un proceso de consulta en donde van a entrar aquellos candidatos y candidatas que quieran someterse a esa consulta. Ya Juan Sebastián Chamorro dijo que se va a someter y Cristiana Chamorro también dijo que se va a someter. Eso está firmado en el documento de Hagamos Democracia. Entonces se lanza esta macroencuesta, esta primera macroencuesta que esperamos que salga a finales de abril, inicios de mayo, para que la gente diga quiénes de ellos les gustan más, ¿verdad? Y en medio de ese proceso van a haber una serie de entrevistas, una serie de diálogos y de debates entre los distintos candidatos. No solamente de la coalición, insisto, y eso es lo lindo del proceso que estamos queriendo empujar como coalición, que sea un proceso abierto, incluyente, porque creemos también que estos liderazgos pueden ser un factor de unidad y a eso también estamos apostando. Entonces, después de esa primera macroencuesta y esa serie de entrevistas y diálogos y debates, viene otra segunda macroencuesta, donde van a entrar los más votados de la primera, ¿verdad?
y en donde también tendrían que entrar los candidatos a diputados que lleve cada una de las organizaciones dentro de la unidad. Y si quieren las otras organizaciones u otras personas, levantan la mano y dicen, a mí inclúyanme, yo quiero saber qué piensa la gente de mí, ¿verdad? Entonces, viene una segunda macroencuesta. Después de esa segunda macroencuesta, si vemos que ya hay unas tendencias muy grandes, ¿verdad? Que ya esta es la persona porque viene punteando desde la anterior y en esta segunda vuelve a salir punteada, pues ya no hay una tercera, pero podría haber una tercera encuesta que sea vinculante. Ese es, digamos, el proceso democrático dentro de la coalición y es el que estamos intentando empujar. Ahora, ¿esas encuestas van a medir solamente popularidad? No van a medir solamente popularidad. No es lo mismo que yo pregunte en una encuesta quién es el que más te gusta de esta lista a quién es el que vos crees que puede ser el presidente de este país y que puede garantizar justicia, democracia, libertad. Y ahí uno opina, ¿verdad? Entonces, ese es el proceso interno. Ha sido difícil, Sergio, y por eso no lo hemos hecho tan rápido, porque como te digo, pues no todo el mundo quiere, y eso es una verdad, no todo el mundo quiere competir. Es más fácil irte a la segura que entrar en un proceso de competencia interna. Y es más fácil también decir, aquí estoy yo mejor me voy solo, porque si no tengo que competir con todo esto. Eso es más fácil, pero no ha sido a lo fácil, a lo que estamos apostando dentro de la unidad y dentro de la coalición. Ha sido la posibilidad de que en unas condiciones de dictadura sumamente extremas, con unas reformas probablemente muy mínimas y con unos asedios y probablemente y con mucha tristeza lo digo, con cualquiera de nosotros en esas listas de presos y presas políticas, pues tenemos que motivar, tiene que haber un liderazgo que motive a la gente a salir a votar en unas condiciones. Esa también tiene que ver con nuestra filosofía como unidad, de que si vamos en unidad podemos ganarse. Aquí van unos liderazgos que son representativos de lo que la gente quiere. Aquí la gente no se va a quedar en su casa. A pesar de la represión, la gente se va a sentir motivada a salir a las calles, a votar. Es decir, todos estos procesos internos y consultivos son esenciales para que en un contexto como el que estamos viviendo, pues logremos el cometido que es salir, ¿verdad?, de la dictadura. Entonces, ese acuerdo de consulta es lo que estamos empujando y ya te digo, como coalición esperamos sacarlo esta semana. Solo nos hacen falta 2 organizaciones que estén de acuerdo para que lo firmen. Y esperamos lograrlo. Ahora, después viene el reglamento interno, que es otro proceso, pero en síntesis es esa consulta ciudadana a través de macroencuestas, debates públicos y procesos de comunicación y de diálogo con la ciudadanía a través de las distintas plataformas y de los distintos mecanismos de periodistas independientes en el país. Pues eso es lo que pensamos y que la consulta, Sergio, que esto es lo más importante, que esa consulta sea vinculante. Es decir, que si aquí Medardo Mairena sale el más punteado en esas encuestas, en la primera, y vuelve a salir en la segunda, ese es el candidato que vamos a apoyar. La democracia, me parece. La democracia. Esa es la democracia. Pero no solamente la democracia en términos de poder seleccionar, postular y hacer que gane, sino la verdadera democracia, que es la posibilidad de poder pedirle cuentas una vez que estén en el ejercicio del poder. Tamara, te agradezco tu tiempo, tu gentileza, gracias por haber logrado superar ese problema técnico que tuviste, ¿verdad? Gracias, de verdad, que estés bien, te deseo lo mejor. Y a ustedes, amigos, muchas gracias por haber estado en sintonía de nuestro programa. Suscríbanse a nuestro boletín de noticias y a nuestro canal YouTube. Así vencemos la censura que el régimen nos quiere imponer. Muchas gracias.